Bien, continuando con nuestro proceso para el cálculo de la potencia hidrodinámica y, como vuelvo a repetir, poder determinar si una determinada bomba, tipo de bomba, me es factible instalar en un sistema de riego, es necesario proceder por un sinnúmero de pasos que me permitan llegar hasta la potencia hidrodinámica. En esta ocasión, la fórmula de Darcy y Weisbach es una fórmula que nos va a permitir determinar cuáles son esas pérdidas por fricción que está teniendo el agua al contacto con el roce de la tubería por la parte interna. Se produce una fuerza negativa al paso del agua. A esto se le conoce como fricción. Si nosotros no calculamos esto, es muy probable, como lo vemos muy comúnmente en campo, que la presión o el gasto que llega a la última parte del campo disminuye. Por lo tanto, tenemos sistemas de riego que no operan de manera eficiente en las últimas partes de los cultivos, porque no hacemos este cálculo. Entonces, hemos venido concatenando una serie de fórmulas desde el inicio, desde la potencia hidrostática, la velocidad, ¿sí? Después, el número de Reynolds, posteriormente factor de fricción, que aquí lo tenemos en esta flecha, para poder ahora llegar a la fórmula de Darcy-Weisbach y posteriormente cerrar con la fórmula de potencia hidrodinámica. En ese sentido, la fórmula de Darcy-Weisbach, como vemos del lado izquierdo, es una fórmula en donde se determina el factor de fricción, donde se determina la longitud. En este caso, se va a enviar el agua a 150 metros. Sí, el diámetro de la tubería, que es en metros, que hemos estado usando 4 pulgadas convertido a metros, la velocidad y la gravedad. Entonces, vamos a ver poco a poco el procedimiento. Sí, es longitud entre el diámetro. Lo vamos a ir haciendo de manera desglosada para que quede bien entendido. Por un lado tenemos el factor de fricción. La fórmula posteriormente nos dice que debemos dividir la longitud entre el diámetro. Ojo, aquí volvemos a usar el diámetro en metros, ya no en milímetros, en metros, por favor. Es un error muy común. Hacemos la división de 150 metros, que es la longitud máxima a donde vamos a enviar el agua. Eso lo determinamos en campo. Hay que salir, hay que medir y hay que ver hasta dónde voy a mandar la última gota de agua en mi planta o en mi cultivo más alejado, porque hasta allá tenemos que hacer el cálculo que el agua llegue con la misma presión de inicio a fin. En este caso, el ejercicio nos marca 150 metros y en un diámetro de 4 pulgadas. Y lo que voy a hacer es una división como marca la fórmula del lado izquierdo. Del lado derecho tengo la velocidad al cuadrado. De inicio, por eso hablo que es una serie de fórmulas concatenadas. Tuve que sacar la velocidad para llegar hasta acá, porque aparte la velocidad me ha servido para sacar número de Reynolds. Número de Reynolds me ha servido para sacar coeficiente, coeficiente de fricción, efectivamente. Entonces, la velocidad que sacamos en un principio, la elevamos al cuadrado, como se marca aquí, cumplo, y la gravedad, como se ve aquí, la gravedad por 2. Esto me da 19.62. Es un error muy común a lo largo de estos años que el estudiante eleva al cuadrado la gravedad. No, la gravedad es por 2 y la velocidad sí es al cuadrado. Ya una vez que tengo esto, por eso lo hago por separado para que quede mejor entendido. Usted lo puede hacer en un solo momento. No hay ningún problema mientras el resultado sea correcto. Hago la división posteriormente que elevé al cuadrado la velocidad y la gravedad la multipliqué por 2. Hago la división y posteriormente multiplico
el coeficiente de fricción, que lo saqué anteriormente, entre la división de longitud entre diámetro, multiplico también, perdón, por la velocidad al cuadrado entre 19.62, que me da 0.86, esa división, multiplico los tres y aquí me está dando el resultado de 17.47 metros. Estas son las pérdidas por fricción primarias, pero tenemos que sacar las pérdidas por fricción secundarias. En el ámbito de la mecánica de fluidos, se dice que las pérdidas secundarias son aquellas en donde el agua atraviesa por codos, válvulas, llaves T, coples, ¿sí? Ahí se producen unas pérdidas secundarias y se dice que son el 10% de las pérdidas primarias. Una vez que tengo las pérdidas primarias, pues multiplico por 0.1 y me dan las pérdidas secundarias y posteriormente sumo y me da un total de 19.22. ¿Qué me quiere decir este resultado? Me quiere decir que la bomba necesita esforzarse para romper esa fricción entre el agua y las paredes de la tubería, necesita esforzarse 19.22 metros de columna de agua más para garantizarte que va a llegar la misma presión hasta el último punto. ¿Y cómo lo vamos a saber? En nuestra siguiente fórmula, cuando estas pérdidas por fricción las incorporemos en la fórmula final de potencia hidrodinámica.